Hola a todos, el año pasado tuve la increíble oportunidad de ir a Kenia 2 semanas con unos amigos y con mi hermano. He hablado bastante poco de ese viaje, así que aquí vengo a daros la turra y sobre todo un montón de tips e información y a contaros qué tal fue mi viaje por si vais a ir a Kenia dentro de poco. Así que vamos a ello. Vi que el vídeo que hice sobre tips de Tailandia gustó bastante, así que voy a intentar hacer como una estructura un poco similar en este vídeo, teniendo en cuenta que el tipo de viaje fue bastante diferente. Este tipo de viaje no fue improvisado para nada, pero bueno, si queréis ir viendo las secciones de este vídeo lo vais a poder ver abajo en la línea de tiempo o en la descripción para que vayáis a la parte que más os interese, aunque os recomiendo que lo veáis todo para que tengáis un contexto y entendáis como un poco mejor cómo fue nuestro viaje y así entendáis por qué doy estos tips. Y también te recomiendo que te suscribas porque he visto que la mayor parte de gente que ve en mis vídeos no están suscritos, así que nada, si te gustan los vídeos de viaje y también los vídeos de fotografía y filmmaking, te recomiendo que te suscribas. Vale, para poner un poquito de contexto y que sepáis qué tipo de viaje hicimos nosotros, os voy a contar pues un poco nuestro planning y quiénes fuimos. Éramos 3 amigos y también se vino mi hermano con nosotros. Fuimos desde diferentes partes de Europa, pero bueno, nos encontramos en Kenia y nuestra idea era estar 2 semanas alrededor del país. La verdad es que al principio queríamos como ver lo máximo posible, pero nos dimos cuenta de lo grande que era el país y de cosas que había que ver, entonces tuvimos como que elegir qué es lo que queríamos hacer para que nos diese tiempo. Como ya os he dicho, en este tipo de viaje no improvisamos y la verdad es que te recomiendo que si vas a Kenia, sobre todo si vas en grupo y tienes como unas ideas de cosas que hacer, no los dejes para el último momento, sobre todo reservar las actividades y tener claro cuánto se tarda en ir a cada sitio y qué cosas hay que ver. Es algo que tendrías que mirar antes de ir para pues no perderte absolutamente nada. Vale, primero os voy a contar cómo es Kenia. Lógicamente esta pregunta es muy subjetiva, ya que mi opinión no tiene por qué ser la tuya y también depende mucho de qué viajes has hecho antes, qué tipo de viajes te gustan hacer, etc. Pero bueno, yo te voy a contar mi opinión. A mí Kenia me pareció que es un país que recibe bastante turismo, sobre todo por el tema de los safaris. Sin embargo, hay como muchas partes, quitando la parte de la costa y de las reservas naturales, donde puedes ver animales que la verdad es que están bastante intactas. Espero que sea así, la verdad, porque bueno, con el turismo masivo estas cosas se pierden, entonces espero que se mantenga así o que incluso mejore, pero vamos, esa fue como mi principal impresión del país. La mayoría de gente que viaja a Kenia suele viajar solo por el safari, de hecho hay incluso gente que no visita ni la capital Nairobi, ninguna otra zona más de Kenia, solo van al safari. Por lo tanto, el país y el turismo y sobre todo pues lo que te cuentan en las agencias y lo que puedes hacer en Kenia suele estar enfocado a eso, a hacer safaris. Sin embargo, también la zona de costa es muy famosa, ya que es muy parecida a las playas de Tanzania o de Zanzíbar, que están muy cerca, pero es más barato porque pues no son tan conocidas. Pero bueno, aparte de esto, la verdad es que hay muchas otras cosas que hacer. Ahora os voy a contar un poquito pues cómo fue nuestra ruta y por qué partes pasamos, pero también os voy a explicar otras partes que no nos dio tiempo a ver, pero que nos habría encantado ir, por si también vosotros pues es la segunda vez que vais o queréis hacer otro tipo de turismo que no solo sea safari y playa. Si ya has viajado bastante y ya has visto alguna vez otro país de África o de esa zona, la verdad es que te va a parecer un país bastante divertido. Hay, como te decía, un montón de cosas que hacer y 100% no te vas a aburrir. Y además hay muchas cosas y también pues todo lo que sea enfocado a safari y demás está todo muy preparado y va a ser muy fácil para ti pues viajar y moverte por la zona. Sin embargo, si no has estado en un país de esta zona o como de estas características, o es la primera vez que sales de Europa o básicamente de algún país un poquito más desarrollado, lógicamente hay cosas que te van a impactar, hay zonas que son bastante auténticas y cosas que no vas a haber visto antes, pero bueno, esa también es la gracia del viaje. Por eso también pienso que Kenia es un país que es muy bueno para viajar si nunca antes has estado en África
o en un país como de estas características, ya que creo que si te apetece aventura la vas a tener, si te apetece ver cosas completamente auténticas que no has visto en otro lado, lógicamente lo vas a ver, pero si quieres ir como un poco más cómodo, quedarte en sitios pues un poco más lujosos, tranquilos, donde no tengas que básicamente apañártelas solo tú y que te lo hagan un poco todo hecho, también es un país que ofrece muchas de estas actividades y este tipo de turismo. Entonces yo creo que es un país que lo tiene un poquito todo dependiendo de lo que busques, y para iniciarte como en visitar países africanos o países de esta zona de África, la verdad es que está bastante bien. Antes de nada, aclarar que África es un continente enorme y tendemos mucho a decir si he estado en África solo por estar, por ejemplo, en Kenia. Y pues como te decía, es un continente, tiene un montón de países, cada zona de África es completamente diferente a la anterior, no hay que generalizar, por lo tanto, pues eso, no tiene nada que ver que viajes a Kenia con lo que vayas a encontrar en, por ejemplo, el oeste africano, en el norte o en el sur. Cada país tiene culturas muy diferentes y aunque puedas encontrar muchas similares, al final es un continente enorme. Kenia es un país donde vas a tener que tener mucho cuidado con el tema de vacunas, bichos, mosquitos, enfermedades, etc. Sin embargo, no lo vería como una preocupación si te informas con antelación, llevas todas las vacunas necesarias y lógicamente vas al médico a que te recomiende pues todo lo que necesitas antes de ir. También vas a tener que pedir un visado, que la verdad es que nosotros tuvimos un problema enorme con eso. De hecho, esta vez fue la segunda vez que intentamos ir a Kenia, porque la primera no nos dejaron entrar por el tema del visado. Cambiaron las condiciones hace relativamente poco y además hay como información un poco, no sé, como que en cada página te encuentras algo diferente, así que te voy a dejar en la descripción la página oficial donde te tienes que sacar la visa, la tienes que pagar y tienes que tener en cuenta que tienes que hacer esto con antelación para que la tengas antes de ir y estés como 100% seguro y no pasa absolutamente nada. Además también la verdad es que en países como estos te recomiendo que lleves un mínimo de seguro de viaje para que estés cubierto por si te pasa cualquier cosa. Lógicamente tengas cuidado con el agua, etcétera, todo eso que te van a recomendar en el médico. Y también en cuanto al tema de la seguridad, pues la verdad es que nosotros estuvimos bastante seguros, no tuvimos ningún problema. Sin embargo, es lógico que van a ver que eres un turista y se van a intentar aprovechar de ello en múltiples ocasiones, por lo que nada, simplemente es algo que tienes que tener en cuenta y de lo que tienes que tener cuidado. Pero en general a nosotros nos pareció un país bastante seguro, teniendo pues lógicamente precauciones y cuidado. ¿Qué ruta hicimos nosotros? Nosotros llegamos a Nairobi y estuvimos ahí 2 días, ya que mi hermano llegaba pues 2 días más tarde, y en cuanto llegó nos recogieron del aeropuerto y nos fuimos directamente a hacer un safari a la zona de Masai Mara. Este safari que hicimos nosotros, que ahora más adelante os voy a explicar cómo fue, con quién lo hicimos, etcétera, etcétera, incluía, aparte del Masai Mara, también ir a ver la zona de Nakuru y el lago Naivasha. Estuvimos 4 días y 5 noches, volvimos a Nairobi y de ahí decidimos ir a la zona de la playa. Es la zona conocida de Diani Beach. Para ir allí, básicamente cogimos un tren desde Nairobi a Mombasa. En Mombasa no nos quedamos ya que no tuvimos mucho tiempo y nos apetecía ir directamente a la playa, así que de ahí cogimos un taxi o alquilamos un coche a través del Airbnb donde nos quedamos, que nos llevó a la zona de Diani Beach. Y ahí nos quedamos otros 5 o 6 días, creo que 4 o 5 la verdad. Y de ahí vuelta a Nairobi un par de días más hasta que nos fuimos. ¿Cómo elegir un safari y cuál elegimos nosotros? Creo que esta es la parte como más complicada cuando organizas este viaje, ya que hay muchísimas opciones. Hay también diferentes safaris, no solo está el safari que puedes hacer en la reserva de Masai Mara. Hay creo que 2 o 3 reservas más. También depende mucho de la época a la que vayas. Vas a ver un cierto tipo de animales o vas a ver más o menos, también del presupuesto que tengas, de cuántos días quieras ir, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que nos costó bastante este paso debido a todas las opciones que había y también que nos costó bastante pues fiarnos de con qué compañía hacerlo, de cómo encontrarlo, de cuál iba a ser la mejor opción. Y también nosotros pues lógicamente queríamos hacer el safari ya que íbamos a Kenia, pero no teníamos como un presupuesto súper elevado
Luego cuando veáis presupuestos probablemente digáis, oye, fue caro igualmente, pero bueno, si te pones a informarte de lo que vale un safari, muchas veces es mucho más dinero de lo que pagamos nosotros. Entonces intentamos escoger una opción que fuera lo más barata posible sin quitarnos pues la calidad, por así decirlo, sin ir deprisa y corriendo, porque ya que estábamos allí pues queríamos disfrutarlo dentro de lo que cabía, ¿no? Lo mejor que puedes hacer para encontrar un safari que te guste es hablar con gente local. Para ello pues te recomiendo que mires la máxima información en internet que puedas, que hables con amigos de amigos, encuentres a alguien que haya estado allí y te pase el número de la persona con la que hicieron el safari, si tienen buenas referencias, etc. Yo al final, como conseguí esto, fue pues lo que acabo de decir, un amigo de un amigo, tenía un familiar que es de Kenia y nos dio su contacto. Hay muchísimas páginas donde te ofrecen safaris, pero sinceramente te recomiendo que vayas con una agencia local, aunque lo compres por internet en una agencia que veas y demás. Lo primero que tienes que asegurarte es que sea una agencia local. Esto, además de ser lo más ético, en mi opinión, también pues te va a asegurar que la experiencia que vas a tener va a ser lo más única posible. Además pues les vas a ayudar a ellos, a la cultura local, que es lo que hay que hacer cuando te vas de turismo, la verdad. Y probablemente también tengan un precio como mucho más normal, no te intenten pues yo que sé, vender un safari por muchísimo más de lo que vale. Y también 100% mirar recomendaciones, reviews. No contratéis un safari sin haber visto al menos 2 o 3 reviews antes, sin aseguraros de que la página donde lo estáis comprando es segura, que la agencia existe, que no se están timando. La verdad es que yo con esto tendría mucho cuidado. Nosotros lo hicimos con la compañía Ladina Travel, que como os dije la encontramos según un amigo de un amigo. Sin embargo, bueno, ya veréis mi opinión a lo largo de este vídeo. Es una agencia pues que es verídica, existe, y tuvimos la verdad es que una experiencia bastante buena, al menos a mí me gustó muchísimo. Sin embargo, probablemente no sea la mejor, hubo algunas cositas que yo habría mejorado. En mi opinión no fue perfecto, creo que también fue un poco por el guía que nos tocó, que al final, no sé, eso depende muchísimo. A lo mejor con esta misma compañía os toca otro tipo de guía con el que tenéis muchísima mejor experiencia. Pero bueno, si queréis ir, no sabéis por dónde cogerlo y ya estáis como a última hora, Ladina Travel, la verdad es que dentro de algún problemilla que tuvimos, no fue nada como relativamente grave y pudimos hacer el safari perfectamente. Así que bueno, os dejo el nombre ahí por si os sirve. Con esta compañía pagamos $850 por persona. Esto incluía 4 noches y 5 días con todo lo que es el alojamiento y las comidas y los transportes del aeropuerto, básicamente todo el tipo de transporte. Esto también era uniéndote a un grupo, no era como un tour privado de solo nosotros, nos unimos a un grupo que la verdad en ese sentido tuvimos una suerte increíble, ya que fuimos con una familia española que de hecho, bueno, seguimos en contacto, nos llevamos genial con ellos. Y la verdad es que hicieron el viaje como muchísimo mejor. Así que si vas en grupo te recomiendo unirte a más gente porque puedes tener una experiencia mucho más guay gracias a eso. Y eso hace también que se abarate el coste del safari. Si no, habría sido mucho más si lo hubiésemos hecho por privado. Y como os he dicho antes, esto incluía, aparte del Masai Mara, ver la tribu Masai, ir a la zona de Nakuru y a la reserva del parque de Nakuru y al lago de Naivasha. Lo que os digo que no me gustó mucho fue, bueno, en primer lugar, creo que la comunicación entre la compañía y nosotros no fue la mejor. Creo que hubo un montón de cosas que no se explicaron bien, nos dieron como una guía que luego en realidad no se llevó a cabo, como que nos dijeron un itinerario, luego lo hicieron a la inversa, que en realidad por nosotros no pasaba nada, no nos importaba ir a ver una cosa primero y luego otra, pero es verdad que en mi opinión hubo como mucha falta de información. Entonces yo te recomiendo que seas muy pesado y que preguntes absolutamente todas las dudas que tengas. También, por ejemplo, en cuanto a la comida, no sé si fue por yo qué sé, por lo que pagamos, que al final para ser un safari como que no era mucho. La comida era muy repetitiva, era todo el rato lo mismo. Después de 2 días ya estábamos hasta las narices de comer lo mismo, pero bueno, es parte de la experiencia. Y los alojamientos es verdad que no eran como los mejores, pero bueno, estuvieron bien. Siempre teníamos una cama, el baño en algún sitio la verdad es que podía ser bastante mejorable.
y es verdad que en algún momento los horarios eran como muy estrictos. De hecho, por ejemplo, los días en la zona del Masai Mara, el internet solo teníamos como 1 o 2 horas de internet al día, que no hubo, la verdad es que ningún problema. Pero sí que es verdad que creo que es algo que deberían avisar con antelación, por si acaso. El baño, la verdad, que era bastante mierda, por así decirlo. Y teníamos, creo que eran 2 horas de electricidad y de agua caliente al día. Entonces era como... No sé, por una parte, yo la verdad es que soy una persona que se adapta bastante fácil y no me molesto. O sea, no me importa adaptarme a los horarios que me digan y seguir el itinerario. A mí lo que me importaba era ver los animales. Vimos absolutamente todos los animales que se podían ver. La verdad es que en ese sentido fue maravilloso. Yo es que la verdad es que estaba emocionadísima y también mi hermano, que su sueño era ir a un safari, verle tan contento fue increíble. Entonces, lo que fue el safari como tal, ver a los animales, la verdad es que no podría haber sido mejor, sinceramente. Pero es verdad que la zona de después del safari, de simplemente ir al hostal donde te quedases y tal, tenía margen de mejoría. Yo, como os digo, soy una persona que se adapta muy fácil y que tampoco pide mucho. Con una cama decente me adapto y tampoco necesito como internet y tal, pero es verdad que es algo que yo creo que deberían de haber informado antes. De hecho, nosotros no habíamos recibido ni siquiera fotos de los alojamientos ni nada. Puede ser por nuestra parte que no preguntamos tampoco mucho, pero bueno, simplemente para que lo sepáis que yo os recomendaría que antes de reservar pues el safari, que os envíen fotos de absolutamente todo, os cuenten en detalle el itinerario que vais a hacer, porque al final estáis pagando bastante dinero para hacerlo y pues es normal que queráis saber qué características va a tener el safari que vais a hacer. Vale, ahora os voy a contar un poquito mi opinión sobre Diani Beach, que es la zona de la playa. Fue una zona preciosa, ahí sí que es como una zona mucho más de desconectar, de estar en la playa, de ir a sitios a tomarte algo y estar de relax. Encima los Airbnbs y alojamientos que hay por allí son increíbles, son maravillosos. Hay algunos que son baratísimos y de verdad que estás en la gloria, es que es precioso todo. También hay como muchos restaurantes muy guays. Os voy a dejar por aquí uno al que fuimos, que era, la verdad es que un poco caro, pero es como que comías en una cueva. Era increíble, era precioso. También puedes hacer como un montón de cosas como snorkel y demás. Tened cuidado porque nosotros tuvimos un accidente y mi hermano, al saltar del barco al hacer snorkel, se pinchó con un erizo de mar, que de hecho, bueno, tuvimos que ir hasta el hospital y todo. Por eso, seguro de viaje. Sí, puedes hacer un montón de actividades. Igualmente, yo echaría un vistazo a cómo lo hacéis, con qué compañías y demás, pero bueno, hay mucha gente que te lo va a ofrecer en la playa. Lógicamente algunos van a ser muchísimo mejores que otros, pero bueno, es que eso la verdad que nunca se sabe. Y luego Nairobi, que fue como la otra parte que vimos. Nairobi es una ciudad muy grande y depende mucho de dónde te alojes, vas a tener una experiencia u otra. Nosotros los primeros días nos alejamos cerca del aeropuerto, ya que mi hermano iba a venir por esa zona, entonces no nos queríamos como alejar mucho. Es una zona que no era turística para nada y la zona estaba pues bastante, no sé, hecha polvo. Teníamos como un centro comercial al lado más o menos. No había mucho que hacer, la verdad. Eran solo casas y mini tiendecitas y ya está. Sé que es verdad que hay otra zona que de hecho es la que nos alojamos después al volver ya de la playa los últimos días, que es esta zona de aquí, donde vas a encontrar pues un montón más de cosas que hacer, alojamientos como mucho más, no sé, lujosos, elegantes. De hecho, nosotros los 2 últimos días nos quedamos en un hotel en la planta, no me acuerdo cuánto era, que la verdad es que estaba muy bien. Eso sí, ahí va a ser lógicamente más caro. Nairobi es una ciudad enorme, entonces yo os recomiendo que os informéis mucho de qué zona os queréis alojar, porque vais a tener una experiencia muy diferente. Pero bueno, si queréis ir a lo seguro, esta zona yo os la recomiendo un montón. Visitar lógicamente el centro, los mercaditos, daros una vuelta por ahí, aunque puede ser estresante porque lógicamente la gente te va a mirar mucho y te va a querer vender muchas cosas, pero bueno, teniendo eso en cuenta seguro que te lo vas a pasar muy bien. También fuimos a una reserva de jirafas que estaba como a 40 minutos más o menos de donde nos alojamos los últimos 2 días, y la verdad es que está súper bien porque puedes dar de comer a las jirafas. Las jirafas la verdad es que están en una reserva, pueden andar libremente por donde quieran, están bastante cuidadas y está muy guay verlo, la verdad. ¿Cómo moverse por Kenia? Pues por Kenia te puedes mover, la verdad, que por Uber o por Grab, que es prácticamente
como un taxi, también tienes taxis, pero bueno, por si prefieres esas opciones, existen. También puedes coger un tren, hay creo que unas cuantas líneas de tren y la verdad es que funcionan muy bien. El que cogimos, por ejemplo, de Nairobi a Mombasa funcionó perfectamente. Lo único que para coger los trenes necesitas una aplicación como una app y para poder conseguirla necesitas básicamente, no me acuerdo cómo era, pero necesitas tener como unos papeles que solo tienen los ciudadanos de Kenia, por así decirlo. Entonces te recomiendo que si necesitas conseguir un ticket de tren te informes bien porque necesitas una cosa que se llama M-Pesa, Mampesa o algo así. Y es como un poquito complicado conseguir eso. Perdona si no me acuerdo bien, pero es que han pasado ya unos meses. Pero bueno, necesitabas esta aplicación para poder comprarte el billete. Entonces lo más cómodo y lo que vimos que era lo mejor era básicamente la empresa con la que hicimos el safari. Nos cogieron los billetes de tren ellos, les pagamos y la verdad es que así fue como muchísimo más cómodo. Si no, una vez llegas a Kenia ya vas a poder acceder al Mapesa app este que os digo y desde ahí lo vais a poder coger. Lo único que nosotros no queríamos arriesgarnos a comprarlo en el último momento por si acaso no quedaban tickets, ya que escuchamos que el tren de Nairobi a Mombasa normalmente se peta bastante, sobre todo los fines de semana, que era justo cuando teníamos que coger el tren, así que quisimos hacerlo con antelación por si acaso. Aparte de eso, lógicamente, muchísima gente viaja por Kenia por avión, ya que muchas veces es bastante barato y te ahorras muchísimas horas. En cuanto al dinero, el internet y demás, lo mejor es que lo hagas una vez estés en Nairobi o que intentes hacerlo antes de viajar al país. Nosotros la verdad es que lo hicimos en el aeropuerto porque llegábamos como bastante tarde y necesitábamos pues tener algo por si acaso. Entonces pues probablemente no nos salió como el mejor cambio de moneda y probablemente no cogimos la eSIM más barata. Pero bueno, también hay opciones en el aeropuerto por si te quieres asegurar tenerlo en cuanto llegues y si no, una vez llegues a Nairobi hay un montón de sitios donde puedes intercambiar dinero o pues comprar una eSIM. En cuanto al alojamiento, la verdad es que nosotros cogimos todo por Airbnb o Booking y había un montón de opciones y también bastante baratas. Puedes ir a hoteles como muchísimo mejores, lo único que eso ya pues se nos iba a nosotros de nuestro presupuesto, pero bueno, hay de todo. Ahora os voy a contar otras zonas que desgraciadamente no pudimos ir, pero bueno, para que sepáis que existen, por si acaso pues os cuadran por vuestro itinerario. Una de ellas es el Mount Kenya, que básicamente es ir a hacer una ruta por una de las montañas, creo que es una de las más altas de África. Tiene pinta de ser increíble, de hecho nosotros queríamos realmente ir a hacer como una ruta allí, pero es una ruta de días y está también bastante... Bueno, no está como bastante alejado de Nairobi, pero al final como que se nos iba un montón de tiempo. Pero si eres muy de montaña, la verdad es que te recomiendo que le eches un vistazo, porque lógicamente no es el Kilimanjaro, pero he oído que es bastante del estilo y tiene que ser increíble verlo. También hay una ruta por un volcán que estuvimos a punto de hacerlo, lo único que ese día creo que iba a hacer bastante mal tiempo, entonces pues no nos dio. Pero es un volcán que de hecho está bastante cerca del lago de Naivasha y también tiene una ruta que esa sí que puedes hacer en un día. Si por ejemplo ya has visto todo lo que tenías que ver en Nairobi, pues te puedes hacer una ruta de un día, de irte hasta allí, hacer la ruta rodeando el volcán y volverte a Nairobi en un día. Y otra cosa que es muy famosa es la isla de Lamu, que está en el norte de Kenia. La verdad es que a nosotros ya se nos alejaba como muchísimo de la zona donde íbamos a estar y no nos dio tiempo, pero conozco a una amiga que estuvo por allí y de hecho me dijo que estuvieron un mes entero solo en Lamu, que les encantó. Es pues eso, una isla, es más costero, no tiene nada que ver con lo anterior, pero también es una experiencia muy guay, así que te recomiendo que si te gusta ese estilo de actividades, pues que le eches un vistazo. Y bueno, y lógicamente las reservas naturales. Al final yo, como te comentaba, fuimos al Masai Mara. Ahí también, por ejemplo, vimos la tribu Masai, que sinceramente, en mi opinión, ahora mismo es más turística que otra cosa. Básicamente es para sacarte el dinero. No digo que esas tribus no sigan pues viviendo como vivían antes. No digo que no sean auténticas para nada, pero ahora mismo se sustentan gracias a pues el turismo al 100% y no sé, yo lo noté como demasiado preparado. De hecho,
la forma de verlo fue literalmente salir del hotel donde estábamos cuando estábamos viendo la reserva del Masai Mara. Estaban enfrente, nos enseñaron sus casas y estaban literalmente colocados para hacernos la ruta, vendernos los souvenirs, hacernos una charla de 10 minutos y nos piramos. No duramos ahí creo que más de 30 minutos. Hicieron los saltos masais, que son súper famosos para nosotros, nos lo enseñaron, nos explicaron un poco, pero no lo noté auténtico para nada, lo noté realmente como que está preparado para el turismo, para que les pagues y te vayas y ellos sigan con su vida y ya está. Y como os decía, hay muchas más reservas naturales aparte de esta, hay la reserva natural de Tsavo y alguna otra más, entonces te recomiendo que eches un vistazo porque depende del tipo de animal que quieras ver o de la zona que quieras visitar de Kenia, pues te va a gustar más uno que otro. Vale, y la última pregunta es ¿cuándo ir? Es un país que suele tener épocas de lluvia y también depende mucho de si vas a querer ir al safari o no, que te va pues un poco cambiar el cuándo ir. Te suelen recomendar que si vas a un safari vayas en las épocas donde hay más movimientos migratorios, básicamente para que puedas ver los animales, ya que por ejemplo el Masai Mara es como una extensión del Serengeti, que es como que la parte que está en Tanzania se llama Serengeti y la parte que está en Kenia se llama Masai Mara, pero si tú lo miras en el mapa está como todo unido. Los animales hay un momento que están en la zona de Kenia porque se van al norte por migración y luego bajan a Tanzania. Entonces te recomiendo que compruebes exactamente cuándo son los movimientos migratorios, dependiendo de, pues lógicamente, si vas a ir al safari para que puedas ver los mayores animales posibles, ya que vas allí y te gastas la pasta que es. Los meses que más recomendados suelen estar es entre junio y agosto. Nosotros fuimos en agosto y la verdad es que vimos, todos los animales posibles. Creo que los vimos absolutamente todos. Los 5 grandes se llaman los Big Five, los vimos y no todos en Masai Mara. Hubo el guepardo que lo vimos en Nakuru, pero vamos, que fue increíble, de verdad había muchísimos animales. Y fuimos pues eso en agosto. Os voy a dejar por aquí también una imagen que he encontrado en internet. Creo que es como muy buen ejemplo de las épocas que podéis ir dependiendo de lo que queráis hacer y la zona que vayáis a visitar. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho y que os sea útil. Si tenéis alguna pregunta más sobre el viaje, os recomiendo que pues lo pongáis por comentarios para yo responderos lo antes posible o que os respondan también otras personas que hayan ido ya. También te voy a dejar mi Instagram por aquí por si me quieres escribir por privado y ver más cositas sobre mí. Y nada, te recomiendo que te suscribas de nuevo si te gustan estos tipos de vídeos, que me dejes también en comentarios qué tipo de vídeos te gustaría ver. Y nada, te recomiendo un montón, la verdad, que vayas a Kenia. Es maravilloso, a mí me encantó, fue una experiencia increíble. Sobre todo el safari, ver a esos animales así en libertad fue algo único. La verdad es que si tienes la oportunidad de hacerlo y de ir alguna vez en tu vida, hazlo porque es increíble. Pero bueno, en general he de decir, así como para concluir, que Kenia es un país que es caro. Tienes que ahorrar tu dinero para ir, ya que es normal que ya que vas, pues quieras hacer un safari, eso es caro y la verdad es que ya que vas ahí yo te recomiendo que ahorres una buena cantidad de dinero para que el viaje sea pues lo más disfrutón posible, la verdad, y que tengas una experiencia mucho mejor. Así que nada, nos vemos en el siguiente y espero que os haya gustado mucho. Chao.